¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentado, tirado en el pasto, en el piso, como sea, a ver las nubes y tratar de encontrarle forma a las nubes? Decir, oye, yo me imagino como que esto es un perro, ¿no? Sí. O yo me imagino como que es una nave. Ah, sí, es una nave. O sea, como que te imaginas cosas y piensas y te entretienes un rato pensando, y eso como que te relaja. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez alguien? La verdad es que es bien padre y digo, hay muchas maneras de ejercer nuestra imaginación, ¿no? Yo de repente, la verdad es que de repente digo, ¿cómo sería una casa de mis sueños? Y me empiezo a imaginar la casa de mis sueños y digo, wow, tendría todos estos cuartos, tendría todas estas características. Pensando en que los niños pudieran estar aquí, pensando en que pudiera tener 2 cuartos, uno para la música y otro para todas mis cochinadas que tengo de tenis y de cosas ahí de bodega. Siempre me pongo a imaginar qué características tendría esa casa. No sé si este micrófono está funcionando bien, pero creo que sí. Y entonces, cuando yo voy a la escritura y hablo de lo que vamos a hablar el día de hoy, siempre es más o menos la iglesia que me imagino, la iglesia de mis sueños. Hoy vamos a hablar acerca de Antioquía y vamos a ir a Hechos 11 en un ratito, por si lo quieres ir poniendo en tu teléfono. Para mí, la iglesia en Antioquía es esa iglesia que nos imaginamos de la nada, que dices, ¿cómo sería una iglesia de mis sueños? La iglesia que me imagino que pudiera estar ahí y disfrutar de verdad y decir, wow, me encanta estar aquí. Creo que son las características que encontramos aquí. Y este mensaje la verdad me emociona mucho porque además les tengo que decir que es algo que está pues muy, y probablemente ustedes los que son de casa saben que esto es algo que está muy arraigado en el corazón de esta iglesia. Y en el corazón de esta iglesia hay dos porciones de la escritura que Dios ha puesto como cimientos, y creo que desde la semana pasada Jorge les platicó acerca de esto y hablamos acerca de Zacarías 8 y cómo cuando Dios nos habló para empezar esta iglesia, para replantar esta iglesia y hacer algo diferente y hacer algo nuevo, una de las cosas que sentimos de parte de Dios fue un qué, y ese qué lo puedes encontrar en Zacarías 8. Y el cómo es lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de Hechos 11 en Antioquía. A principios del año, Jorge y yo estuvimos platicando y pensando, y consensamos que lo mejor era tomar un par de domingos para regresar a hablar de los cimientos de esta iglesia. Y esto es porque creemos en nuestro corazón que nunca dejamos de inyectar visión, de hablar de fundamentos. Creo que siempre es bueno, y empezar el año con esto para nosotros era algo bueno. Entonces, la semana pasada hablamos de Zacarías 8 y Jorge nos explicó el qué, las promesas de Dios, Dios hablándole al pueblo acerca de reconstruir el templo con un remanente. Y hoy vamos a hablar del cómo, lo que sentíamos allá por el 2018. Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Si de verdad quieres que replantemos esto, ¿y ahora qué? ¿Cómo? Pues, ¿qué significa? ¿Qué estilo de iglesia? ¿Qué son las características de una iglesia que tú quieres ver en nosotros? Y Hechos 11 fue la respuesta a esto. Entonces, estas dos porciones de la escritura, quiero que sepas que son el ADN de esta iglesia. El qué y el cómo. Zacarías 8 y, muchas gracias Mateo, y Hechos 11. Quiero decirte esta premisa también. El anhelo de ser como la iglesia en Antioquía nunca va a dejar de existir en Central Gracia, ¿okay? Cuando hablemos de todo esto, solamente quiero que sepas, es parte de nuestro ADN, pero también es un anhelo y es un deseo que siempre vamos a tener, ¿okay? Pero bueno, ya para no marearlos con más choro, vamos a ir a Hechos 11. Yo voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas en favor de la enseñanza de hoy, pero pues si tú quieres usar otra está bien. Así que vamos a ir. Ok. Y dice así.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a quienes, a los judíos. Versículo 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Versículo 22. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, digo conmigo, la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 27. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque creemos, confiamos y sabemos en nuestra mente, corazón y en nuestro espíritu que tu palabra es tu palabra realmente, Señor. Y nos sometemos a la autoridad de la misma, Dios. Y el día de hoy queremos estudiar y traer hacia la iglesia las verdades que encontramos en esta porción. Señor, ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a clavarlas en nuestro corazón, y que nos sirva no nada más como una iglesia en lo colectivo para tener algunos valores y algunas características, pero también como creyentes, discípulos tuyos para nuestra vida diaria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, déjame arrojar un poco de contexto en esto, por favor. Aquí la escritura comienza diciendo que la iglesia había sido dispersa, que se había huido de Jerusalén, había sido echada fuera a causa de que, ¿se acuerdan lo que dice ahí? Pues no leyeron o qué. De la persecución. ¿Sí? Y la persecución fue a causa de la muerte de Esteban. Esteban no es nada más y nada menos que el primer mártir que encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, cuando la iglesia estaba en Jerusalén, siendo fructífera, siendo visible para los judíos, para las autoridades, los fariseos, los maestros de la ley, la iglesia estaba levantando. Entre ellos había uno de los discípulos de los apóstoles que era Esteban, y Esteban predica con poder, con fuerza, y las autoridades de ahí, los religiosos dicen, dice la Biblia que voy a crujir de dientes. Decían, no nos gusta lo que está haciendo Esteban. Van y echan mentiras ante el Sanedrín y dicen, oye, este cuate está haciendo esto y el otro, y entonces el Sanedrín viene. Total, a final de cuentas apedrean hasta la muerte a Esteban. Y esto es algo que sucede enfrente de toda la iglesia, y que provoca que la iglesia comience una persecución, y que la iglesia se disperse hacia afuera de Jerusalén. Entonces, aquí donde estamos, la iglesia estaba siendo perseguida, ¿no? Lucas nos narra esto con mucho detalle. Ahora es importante mencionar que la escritura dice, y esto lo puedes encontrar entre Hechos 6 a 8 más o menos, que la escritura habla que todos los discípulos salieron de Jerusalén. Es decir, probablemente solo los apóstoles se quedaron ahí. Imagínate, toda la iglesia se dispersó, toda la iglesia se fue. O sea, no fue como que huyeron unos cuantos. Imagínate la magnitud y el impacto que tuvo el martirio de Esteban. O sea, increíble, ¿no? Para que la iglesia en Jerusalén, que previamente habíamos estado escuchando, y ves en la escritura, a principios de Hechos, que Pedro predicaba y miles se convertían. O sea, imagínate que miles, con el impacto que tuvieron en la ciudad, tuvieran que irse. Y es aquí donde nos encontramos en Hechos 11. Los creyentes se dispersaron, dice aquí, Fenicia, Chipre y Antioquía.
Antioquía, ¿qué es eso? Antioquía era una ciudad muy cosmopolita. Antioquía era una ciudad, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, después obviamente de Roma y de Alejandría. Estaba ahí Antioquía, muy privilegiados por su posición geográfica. Debí de haberles traído un mapa, pero era un puerto. ¿Sí? Estaban cerca de un río que conectaba junto con el mar, y era algo que, no lo sé, quizá me suena que era un estilo Manzanillo, un puerto con mucho comercio, que aparte tenía turismo y demás, y obviamente siendo una colonia romana, había muchísima adoración a dioses paganos, y había muchísima inmoralidad, y era una ciudad de locos, ¿ok? Sin embargo, es la ciudad donde algunos de los creyentes que venían de la persecución, que venían perseguidos, es en donde encontraron refugio y a donde llegaron precisamente a encontrar un lugar seguro, ¿sí? Ahora, aquí me gusta mucho porque Antioquía como tal era una ciudad ¿de qué? De gentiles, ¿no? Y digo, lo vamos a hablar en un ratito, pero una idea que me encanta de todo esto es que esta ciudad de gentiles fue la primera en presenciar el avance del evangelio fuera de los judíos. La persecución siendo una herramienta de Dios para que el evangelio se esparciera. ¿Y dónde nació esta iglesia tan predominante? Ahorita vamos a hablar por qué fue predominante. En una ciudad no alcanzada por el evangelio. Entonces, esto es sumamente importante. Ok, vamos a ir, tengo 3 puntos para ustedes para desglosar esta escritura, y parte de lo que hemos estado hablando es, y lo que yo les decía era, la semana pasada hablamos de el por qué, el qué de Central Gracia, ¿no? Y hoy les quiero hablar de el cómo ser una central de gracia, porque es curioso, cuando replantamos la iglesia, obviamente estuvimos rebotando algunos nombres, ¿no? Y había pues diferentes nombres sobre la mesa, ¿no? A mí me gustaba mucho los López Church, porque hay varios López, y porque obviamente George y yo somos López. Entonces dijimos, no, pero si después vamos a nombrar otro anciano, pues se va a tener que apellidar López. Y dije, no importa, pues esperamos unos 20 años, nombramos a Matías, ¿no? Mi hermano me dijo, no es buena idea. Entonces empezamos a pensar en otros nombres. Pues la verdad, para nosotros siempre latía en el corazón ser céntricos de algo. ¿Sí me explico? Como decir, ¿cómo podemos ser algo como un epicentro, como algo central respecto al mover de Dios? Y siempre creímos que al menos, así bajita la mano, si alguien venía a esta iglesia, si alguien se topaba con alguien de esta familia, al menos iba a recibir, no sé si la enseñanza, un compartir o un olor de la gracia de Dios, pero algo de la gracia de Dios iba a recibir. Decimos, creo que mínimo podemos decir que vamos a ser céntricos en la gracia de Dios, ¿no? Empezamos a hablar y decían gracia central, y yo decía, no, suena como a nombre del libro, ¿no? Y bueno, estuvimos rebotando ideas, y la verdad es que Central Gracia fue algo que para nosotros hizo sentido, porque lo que queremos es hablar del evangelio de Jesús. Lo que queremos es siempre mantenernos firmes en esto, y lo vamos a hablar ahorita, pero también queremos ser céntricos de eso. Es decir, aquí no puedes venir a esperar a lo mejor el mejor, bueno, café es muy bueno, pero las mejores instalaciones para niños. Tenemos un par de cuartitos modestos, ¿no? A lo mejor no vienes a esperar una iglesia enorme con un escenario más grande. A lo mejor no vienes a esperar un estacionamiento amplio, no lo sé, no vienes a esperar otras cosas, pero ¿sabes qué? Sí podemos ser centrales en Cristo, en el evangelio, en la gracia de Dios. Entonces, si ya vimos que Dios nos habló la semana pasada cuando empezamos esta iglesia con algunas de sus promesas para un remanente y reconstruir algo, después encontramos esto. ¿Y cómo vamos a hacer eso que vamos a construir? ¿Cómo se va a ver? Y es por eso que el título de mi enseñanza hoy es ¿cómo ser una central de gracia? Es decir, ok, entiendo tu nombre y entiendo que quieres ser central en algún aspecto doctrinal, pero ¿cómo se ve realmente? Punto número 1. Siendo fieles al evangelio de Jesús. Chéquense versículo 19. Ahora bien, dice Lucas,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino a los judíos. Primero, fíjense, los que habían sido esparcidos, es decir, no fue como que dijeron, hey, vamos a buscar un nuevo aire, ¿no? ¿Por qué no nos mudamos a Antioquía? No, es una ciudad cosmopolita, seguro tiene muy buenas cafeterías y restaurantes, un ambiente de negocios. ¿Por qué no algunos de nosotros judíos nos vamos para allá? No. Oye, ¿me ayudas a darles papá tipo fa? No fue así. Realmente lo que sucedió es que fueron esparcidos, huyendo, probablemente temerosos, esperando un ambiente hostil. ¿Por qué? Porque acababan de asesinar a Esteban, uno de ellos mismos. Es decir, no estaban de viaje, no estaban contentos de estar allá probablemente, ¿no? A causa de la muerte de Esteban. Y luego dice, no hablaban la palabra a nadie sino a los judíos. Yo no sé si es la primera vez que lees esto, pero si no es la primera vez que lees esto, quisiera preguntarte, ¿alguna vez has pensado por qué? O sea, ¿por qué la iglesia que había presenciado a los apóstoles hacer milagros? ¿Por qué la iglesia que seguramente en Jerusalén se hablaba de Cristo en vida diciendo, oye, quizá yo presencié cuando multiplicó los panes, oye, yo estuve aquí cuando el ciego fue sanado? Esa iglesia, esos judíos de ahí, ¿por qué llegaron y no le hablaban a nadie acerca de eso? Porque solo le hablaban a los judíos. Primero, yo pienso que por la situación que les precedía, por supuesto, el martirio de uno de ellos, quizás estaban asustados, pero sin embargo hay otro tema. Estamos hablando de judíos cristianos, pero todavía judíos. Para los judíos, siendo celosos de su religión, de su nacionalidad, mezclarse y hablar con gentiles era prácticamente una herejía. Los cristianos en ese momento muy probablemente estaban ensimismados, creyendo que el evangelio solo era para ellos. Y esto me lleva a pensar, ¿cuántas veces tomamos nuestro cristianismo como un club social en el que nos reunimos los domingos en la mañana en Arcos, Avenida Arcos 897, y sí, aquí está padrísimo, y el domingo, oh Señor, el Cordero y el León, y el lunes te quitas el uniforme del domingo y ya no estás en el club social, y tu vida, tu corazón y la manera en la que vives es totalmente diferente? Por supuesto que no vamos a condenar a los judíos, ellos habían sido enseñados, habían vivido así, tenían esos paradigmas. Si tú lees poquito arriba, en los primeros versículos de Hechos 11, puedes ver a Pedro dando un informe acerca de la conversión de Cornelio, ¿sí? Un hombre gentil. Sin embargo, la Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque probablemente para los judíos en ese momento el concepto de que el evangelio haya llegado a los gentiles no era tan popular, no era tan sabido. Entonces ellos siguieron siendo judíos. Sin embargo, podemos aprender eso de esta parte, ¿no? Que hubo unos que se encerraron y dijeron, esta es mi fe, este es el evangelio, esto es mío, yo conocí. Y los gentiles, guácala, fuchi, no los quiero ni ver ni hablar con ellos, ¿no? Esa es la realidad de esta idea. Pero me encanta lo que sigue, porque dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. El evangelio del Señor Jesús. Y aquí creo que es donde comienza esa idea tan hermosa que Pablo también menciona después a los Gálatas, diciendo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Esta idea de que el evangelio no era nada más para los judíos, sino también para los gentiles, para todo el mundo, y Cristo es para todos, comienza aquí, en donde unos cuantos, ahorita vamos a hablar de por qué creo que ellos sí, pero donde unos cuantos dijeron, no vamos a actuar como un club social que viene de Jerusalén, no, los refugiados de Jerusalén, sino que estamos aquí, y si estamos aquí vamos a hablar el evangelio de Jesús.
Ahora, me encanta esa parte del Evangelio de Jesús. Digo, en la Nueva Biblia de las Américas lo dice así: predicando el Evangelio del Señor Jesús. Porque déjame decirte también una cosa que es una realidad. Muchas veces tú puedes tener 30 años de cristiano, puede haber iglesias lindas, fieles, donde hay cristianos piadosos, donde aman al Señor, que probablemente no predican el Evangelio del Señor Jesús, sino predicamos otro tipo de Evangelio. Ahora, no se trata de criticar estas iglesias, solamente digo, lo que es una realidad es que no todos los cristianos en el mundo están concentrados en ser centrales y sustanciosos en el Evangelio del Señor Jesús. Entonces predicamos: oye, Dios te ama. Bienvenido, Dios te ama y su amor es inmesurable. Bienvenido, quédate así como estás, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que estos cuates que compartían las raíces con los gentiles griegos de ahí, es decir, dice, había entre ellos algunos hombres de Chipre y de Cirene. Es probable que ellos eran de esta región y se habían convertido en Jerusalén. Eran cristianos, sí, pero es como, no sé, pero es como si de repente estás tú y un amigo chilango y están hablando de cosas de Guadalajara, pero después llega un chilango y entre ellos hablan. Es como de, oh sí, carnal, ¿qué les tortas? Y entonces empiezan y se entienden más entre ellos, sí, la similitud entre las regiones, no sé, el acento, la buena comida, el gandallismo. No se crean. Lo siento, mi esposa es chilanga, para que vean que no. Levanta la mano, amor, para que vean quién es la más chilanga. Entonces, aquí había unos que dijeron: no voy a seguir el juego del club social. Yo tengo similitud con estos griegos. ¿Por qué no hablo? Conozco la jerga, conozco el movimiento aquí. Y ellos, increíblemente, sin ser apóstoles, sin tener un nombramiento especial, fueron los cristianos creyentes fieles al Evangelio del Señor Jesús, que llegaron a predicar a la ciudad de gentiles que Jesús era el Señor, que había que arrepentirse de los pecados, porque Dios te ama como eres, pero definitivamente no hay manera en el mundo que tú creas en Jesús y te quedes como eres. O sea, puedes decir: soy simpatizante de Jesús, me gusta ir a la iglesia porque qué chido canta Ches, qué chido tocan los de ahí, qué buen café hace Paola, ¿no? Pero yo no voy a dejar de ser yo mismo por seguir a Jesús, ¿no? Puedes hacer esto, pero estos cuates no estaban predicando eso. Y te lo puedo decir porque la vida de los creyentes a partir de ese momento cambió por completo. Fue la gran cosa, ¿no? La gran cosa, el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Me encanta porque, y regreso a la idea del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Un evangelio fiel. Es a lo que Pablo se refiere en otras ocasiones como la doctrina de los apóstoles. Este evangelio fiel de que Jesús es el Señor, Jesús es Dios, y lo que hablamos ahorita, ¿sí? Y me encanta ver cómo estos cuates, a lo mejor viniendo la persecución, un poco quizá asustados, oye, acaban de asesinar a Esteban, vámonos aquí. Más o menos estaba como a 500, 600 kilómetros Antioquía, que en ese tiempo, si tú buscas ahorita, yo ayer me puse a buscar, y haces 10 horas manejando de Jerusalén a Antioquía de Siria, que es esta Antioquía, porque hay dos Antioquías, hay otra más en el norte. Haces 10 horas manejando. Ahora imagínate en burro o a pata, pues, ¿no? Entonces ellos se alejaron lo más lejos que pudieron, que tuvieron a bien, y llegando ahí probablemente un poco asustados, nada les impidió hablar el Evangelio del Señor Jesús. Y a veces tú y yo ni siquiera predicamos en nuestra propia familia porque decimos: ay no, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? O no, o como que nos da cosa y decimos: oye, no, pues ya no tiene remedio este cuate, ¿no? O sea, yo la verdad así he pensado. Ya no tiene remedio, pues qué chiste tiene predicar el Evangelio de Jesús. Entonces tienes unos judíos que por un lado tuvieron que irse y eran fieles a lo que conocían, pero que se encerraron y se aislaron
y no hablaban a nadie más que a los judíos, pero por otro lado tienes a algunos de ellos mismos que compartían raíces con los locales, con los nativos, y dijeron, oye, yo voy a hablar con ellos, y fueron valientes, y así se estableció la iglesia de Antioquía. Entonces yo te invitaría en esta primera porción, número uno, a que no pensáramos en un club encerrado, si dijéramos, sí, claro, somos una familia de creyentes que van a predicar a Jesús, pero todos son bienvenidos. Y no nada más estamos en cuatro paredes, vamos a hablar esto ahorita más adelante, no nada más estamos en cuatro paredes, sino que también lo que tenemos aquí, decimos que nuestro ADN se ve igual y huele igual entre semana, cuando estás cenando con tus amigos, hablas lo mismo, eres el mismo. Y aprendemos también de esos creyentes que sí hablaron con los nativos, de decir, no me da vergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Entonces yo no voy a endulzarte el oído. Si la oportunidad se presenta, te voy a decir que Jesucristo salva, que Jesucristo es Dios, que la gracia de Dios está para ti, pero que tienes que dejar tu pecado, arrepentirte y verlo a Él y entender que tú solo no te puedes salvar, que necesitas a Cristo. Por favor, no entiendas esto como una palabra de exhortación y de ánimo, que digas, no, pues el pastor me dijo que le diera bibliazos a todo aquel con el que me encuentre en la calle. No te estoy diciendo eso, pero creo que si tú tienes disposición y disponibilidad de predicar el evangelio del Señor Jesús tal y como está, en donde estés, con las herramientas que tienes, como estos cristianos lo tuvieron, Dios va a abrir las puertas necesarias y los momentos ideales para que seas claro para enseñar el evangelio. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez el cliché famoso cristiano que dice, predica todo el tiempo y si es necesario, usa palabras. ¿Alguna vez has escuchado eso? Bueno, pues es un cliché famosón, pues. Entonces dice, si predica todo el tiempo y si es necesario, usa palabras. ¿Qué crees? Yo considero que si tú, bien salsa, llegas al cielo y le dices a los cristianos que llegaron a Antioquía, ¿por qué usaron sus palabras? Prediquen todo el tiempo, se van a reír de ti y te van a decir, claro que se necesitan tus palabras. Yo siento que muchas veces aquellos que dicen, yo no necesito hablar de Jesús, con que vean mi ética laboral. Siento que muchas veces cuando decimos eso, estamos al mismo tiempo escondiendo que nos da pena, a lo mejor. ¿Y qué crees? No hay condenación para ti, ¿no? Así como no hay condenación para los judíos que llegaron y nomás le hablaban a ellos mismos. Pero sí te animo a que pienses que necesita la gente escuchar de tu boca lo que Jesús ha hecho por ti. O sea, no es como que te van a leer la mente, ay, era qué cristianazo es, regresó el cambio de las tortillas. O sea, no, pues hay mucha gente buena, yo no sé tú, pero yo conozco mucha gente buena que la verdad sé que no son salvos, sé que no son cristianos como tal, que no han nacido de nuevo, pero son gente muy buena. El ser bueno no te hace un seguidor de Jesús. Entonces, si tú eres un seguidor, una seguidora de Jesús y puedes expresar audiblemente, Jesús es el Señor, me salvó, ¿qué crees? Lo que ves es lo que hay, pero Dios está trabajando en mi corazón y estoy en un proceso de santificación. Amo al Señor, soy parte de una comunidad y ¿qué crees? Ahí pues llegues y aunque te huela la boca y aunque te veas medio mal vestido, te vamos a aceptar. ¿Por qué no vienes? Y a lo mejor tu carga y tus problemas son más ligeros entre una familia. Y hablas todas las características que Dios ha hecho en ti a través del evangelio, pero háblalo. Por eso yo muchas veces les digo en la alabanza, oye, estamos dirigiendo la alabanza en Central Gracia o en un funeral. Y he dirigido alabanza en cientos de, bueno, no sé si cientos, pero en muchos funerales. Y entiendes el contexto. Pero a veces aquí no somos expresivos, no somos audibles. Y yo digo, ¿por qué no hablas con tu boca lo que el Señor ha hecho en tu corazón? ¿Qué tiene de malo? Seamos expresivos, así que olvida ese cliché. Si vas a predicar, claro, que tu vida sea un ejemplo del evangelio, mantente fiel de esa manera. No, tampoco te estoy diciendo, todo el tiempo da bibliazos y compórtate como un pagano, ¿verdad? No, pero sí también tienes que expresarlo. Hubo la iglesia más importante en donde por primera vez se les llamó cristianos a los creyentes de Jesús, porque unos cuantos abrieron la boca y dijeron, Jesucristo es el Señor, en un ambiente totalmente hostil, no evangelizado. ¿Tiene sentido para ustedes?
Muy bien. Punto número 2. ¿Cómo hacemos de esta una central de la gracia? Haciendo visible la gracia de Dios. Hoy, ¿cómo parece trabalenguas? Pero no, haciendo visible la gracia de Dios. Fíjense, me encanta esta parte porque Pablo también menciona en 1 Corintios, porque en verdad, fíjense, los judíos piden señales. Fíjate bien lo que Pablo decía, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Es decir, los judíos no cristianos estaban esperando cosas místicas, señales, milagros. Los griegos querían conocimiento, sabiduría, un debate filosófico de 5 horas acerca del porqué de la vida, ¿no? Y Pablo, ¿qué dice? Yo voy a ser disruptivo, vamos a predicar a Cristo. Y la predicación del Evangelio, me encanta porque la predicación del Evangelio detonó en lo siguiente. Dice el versículo 22: la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios. Otras versiones dicen vio evidencias de la gracia de Dios. Y en favor de esta enseñanza voy a usar esa palabra, evidencias. Pero a ver, es importante. Empieza a suceder todo esto de los cristianos, de los gentiles convirtiéndose al cristianismo en Antioquía. Y entonces, obviamente los patrones se enteran, ¿no? ¿Qué pasa? Que Pedro y Juan y los demás dicen: oye, ¿ya escuchaste lo que está pasando en Antioquía? Pues sí, que unos gentiles, ¿no? Que allá, que no sé qué. Pero ¿quiénes están? Pues de nosotros nadie. Oye, pues manda a Bernabé a ver qué está pasando, ¿no? Porque cómo está detonándose un boom del cristianismo en un lugar cero alcanzado previamente por el evangelio y sin ningún líder predominante. Bernabé, lánzate a ver qué rollo con Antioquía. Entonces viene Bernabé y me encanta. Ahorita vamos a hablar de Bernabé, pero su nombre significa hijo de la exhortación, y vamos a ver un poquito de esa cosa ahorita. Pero el asunto es que Bernabé viene y no dice y se le hizo chida la alabanza, ¿no? Dice y se le hizo buena la comida que prepara. No dice nada de esas cosas. Dice vio evidencia de la gracia de Dios. Familia, yo estoy cansado, en serio. Obviamente ahorita estamos hablando de esto. Yo estoy cansado que el asunto de la gracia de Dios sea un concepto doctrinal. Y en la familia de iglesias que estamos es una costumbre ese asunto. No lo critico per se, pero sí les voy a decir algo. La gracia es un resultado del evangelio. Y la gracia no tiene que ser un asunto nomás que se predica. Ayer estaba checando las estadísticas. Y hay, fíjense bien, 789,327 iglesias en el mundo que tienen la palabra gracia en su nombre. No se crean, le inventé esa cifra ahorita, pero la verdad me imagino que está por ahí. O sea, todo el mundo tiene gracia en su nombre, gracia aquí, gracia de Dios, y predicamos la gracia. Gracias, Pau. Y la verdad es que la gracia de Dios no tiene que ser más como lo que vio Bernabé ahí, es decir, algo evidente, que un concepto doctrinal nada más. ¿Están conmigo? Ok, y luego continúa. Versículo 23, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que corazón firme permanecieran fieles al Señor. Como su nombre lo dice Bernabé, el hijo de exhortación, de consuelo. Llegó y dijo, puedo ver la gracia de Dios aquí, puedo ver el obrar, el resultado del evangelio, y se regocijó. De verdad, o sea, en serio, no sé tú, pero a mí me da tanto gusto y tanto gozo ver cuando discípulos están avanzando en el fruto del Señor. Y se los he dicho, ¿no? Cuando ha habido nuevos predicadores aquí de casa, que ya tenemos el doble de predicadores nomás así de entrada. Digo, gloria a Dios por nuevos discípulos que están diciendo yo, ¿no? Cuando alguien viene y conoce a Cristo y después su vida transformada, dices, gloria a Dios. Las evidencias de la gracia nos tienen que traer gozo. Y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Su chamba de Bernabé no fue, llegó y dijo, ¿quién es el encargado aquí, ¿Y bajo qué apóstol están? ¿No? ¿Y quién es el pastor aquí de las...? No.
Dijo, continúen fieles. Llego a animarte para lo que veo, no sintiendo un celo, no sintiendo, oye, ¿cómo empezaron esta obra sin conocimiento de los apóstoles en Jerusalén? Claro que no, diciendo, gloria a Dios, me anima, me gozo, y además les digo, sigan adelante. 24, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora no les dije esto, pero si se fijan en la porción anterior, se termina igual. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y luego, después vemos en el 24, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu, y una gran multitud fue agregada al Señor. A ver, hace como pre-pandemia estaba yo en un panel ahí de líderes y demás, y me hicieron una pregunta. Bueno, quienes fueron anfitriones de este panel de líderes no son mexicanos, pero me hice una pregunta, me dijeron, oye, ¿y cuál es tu plan de expansión para la iglesia en los próximos años ahí en Guadalajara? Entonces, yo dije, pues predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y qué creen que pasó? Se rieron los condenados todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Como, qué obvio, ¿no? Pero no, en serio, ¿cuál es tu...? Dije, predicar a Cristo. Porque déjame decirte una cosa, no tiene nada de malo pensar en números, en serio, qué padre, pero yo creo que predicar el Evangelio es a lo que Dios nos llamó, y si vienen 50 o 50,000, la verdad no me importa mientras prediquemos fielmente el Evangelio de Cristo. Si el Evangelio de Cristo en la vida de algunos cuantos hace la obra y los lleva a predicar más y más, y el Evangelio de Cristo está en el ADN de nuestros grupos en casa, y el Evangelio de Cristo está en el ADN de cómo ministramos a niños y de cómo te sirven el café, entonces gloria a Dios por eso. Y si hay crecimiento, qué chido, y si no, no importa, porque seguiremos predicando a Cristo, porque el crecimiento es el Señor. Y yo sigo viendo, no nada más en Antioquía, si tú vas a Hechos 2 y ves esa fórmula que no es mágica, es muy simple, de cómo la iglesia empezó a ser iglesia, y después sigues más adelante en Hechos, y después ves las iglesias en Filipo, y ves las iglesias en Galacia, y ves las iglesias en todos lados. La fórmula es la misma, tú predicas a Cristo y el Señor se encarga de añadir a los que ha de ser añadidos, es decir, cristianos, cristianas, hagamos nuestra chamba. Y ya, que dejemos el plan de crecimiento al Señor. Obviamente nunca me volvieron a invitar a ese panel, pero bueno. Entonces, continúo diciendo, y versículo 25, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Fíjense qué increíble. Tienes una iglesia, voy a ir un poquito más rápido. Me voy a escuchar como audio de WhatsApp cuando le pones por 2, ¿no? Fíjense cómo vieron una iglesia. Había una iglesia en donde se mezclaban judíos, griegos y romanos. Entonces Bernabé llega y dice, wow, qué increíble, aquí hay evidencias de la gracia de Dios. ¿Y qué creen que hace? Agarra y coloniza y dice, ahora yo soy el líder. No, dice, hey, este es un jale para Pablo, ¿no? Gentiles, predicando el Evangelio, siendo alcanzados por Cristo. Ya sé a quién le voy a hablar, aguántenme poquito. Y ¡pum! Nos vamos a Tarso a buscar a Saulo. Bernabé y Saulo tienen una buena historia, porque obviamente cuando apedrean, por un lado en la línea cronológica, apedrean a Esteban, a los días Saulo está en búsqueda hacia Damasco de algunos otros cristianos para también ejecutárselos. Se encuentra con el Señor, y ustedes saben la historia de Pablo, cómo fue convertido al Señor en el camino a Damasco. Después de estar en Damasco y predicar, se va a Arabia por 3 años, luego regresa a Damasco, se mete en broncas, los cristianos lo salvan, lo pasan por una barda, y entonces dice, bueno, ok, me voy. Eso parte de la historia, lo puedes leer en Gálatas y aparte también en Hechos. Y entonces tú ves que Pablo dice, bueno, ya converso, ya dice, ok, voy a ir a Jerusalén a cotorrear con Pedro y los apóstoles, a juntarme con la crema innata, con los que salen en la tele, para ver si me aceptan, ¿no? Y entonces Pablo va para allá y ¡pum! Todo el mundo le tiene miedo y dice, no, si quieres así de lejitos está bien, sana distancia. Saulo el perseguidor, Saulo el asesino, ¿no? Perdón, pero no te acerques. Somos bastante puritanos aquí, como para ti que eres un pecador te acerques hacia nosotros. ¿Tomas vino? No se crean. Pero sí, pero obviamente le pusieron peros. Y Bernabé es uno que llega y lo presenta y dice, hey, hermanos apóstoles, hey, patrones,
Pablo sí realmente tiene un encuentro con el Señor Jesús. Yo puedo testificar de ello y puedo testificar de su predicación en Damasco. Entonces ellos ya se conocían para este momento y Bernabé ya había sido una herramienta de exhortación para Pablo en este momento. Entonces Bernabé dice, yo me lo voy a traer a Antioquía. Entonces se lo trae a Antioquía y están ahí, dice que por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, ¿cuáles son las evidencias de la gracia de Dios? ¿Cómo hacemos visible esto? Déjame darte algunas que yo pude ver aquí en mis notas que para mí se me hace increíble. Número 1, existía una cultura familiar y relacional. Los cristianos no estaban despegados de las autoridades. Por eso cuando Bernabé viene, le aceptan. Y a Bernabé los apóstoles lo enviaron porque era un hombre que tenía credibilidad para ir a presenciar y juzgar si lo que estaba sucediendo era bueno o malo en Antioquía. Entonces los apóstoles conocían a su gente, había gracia en conocimiento y enviaron a él, y los cristianos en Antioquía sometieron a la autoridad de Bernabé y de Pablo de una manera orgánica, no forzada. No fueron ancianos que dijeron, hey Bernabé, te me vas y abres en Antioquía nuestro campus. No, ellos llegaron con autoridad y llegaron con amor y generaron la autoridad. Y esto fue muy bueno porque de esta manera tú y yo podemos hoy presenciar 13, discutiblemente 14 cartas del Nuevo Testamento que fueron escritas por Pablo, porque esa fue su base apostólica, porque la iglesia lo recibió. No hubo exclusividad, nos reservamos el derecho de admisión. Fue una iglesia relacional y abierta, no nada más a los gentiles, sino a Pablo mismo y Bernabé, que no estuvieron ahí cuando llegaron todos asustados a buscar un Airbnb en donde meterse porque los estaban persiguiendo. Ellos no estuvieron ahí, Pablo y Bernabé. Sin embargo, ellos les aceptaron y les aceptaron como sus líderes. ¿Están conmigo? Sí. Número 2. Perdón y misericordia. Quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines que de repente se viene una persecución en Guadalajara por nuestra fe. Y los cristianos empiezan a ser perseguidos y asesinados. Y alguien que amamos aquí de la congregación, aquí afuera nos lo apedrean hasta la muerte. Y hay una figura de autoridad que supervisa estas ejecuciones. Y cuando asesinan a ese de entre nosotros, le presentan el cuerpo y le dicen, hey, aquí está listo. Y la persona dice, bien hecho, déjame ir al siguiente jale, a ver a quién más. Tú te asustas demasiado, decimos, oye, tenemos que irnos de Guadalajara porque esto se está poniendo pesado. Y nos vamos a... No, está peor, ¿no? No, pues nos vamos a otra ciudad, ¿no? O sea, nos vamos a Monterrey, ¿no? Llegamos a Monterrey y estamos todos asustados, sin conocer a nadie. Bueno, pues ustedes díganme a dónde. Y llegamos a un lugar nuevo donde no conocemos a nadie, no tenemos amigos, no sabemos dónde comprar el súper. Tenemos que estar escondidos y un perfil bajo porque todavía seguimos siendo perseguidos. Y después de un tiempo, uno de los líderes de nuestra iglesia llega y nos dice, hey, traigo a la persona perfecta para liderar aquí la iglesia. Pasa, por favor. Y es el que patrocinó el asesinato de tu amigo, que primeramente te huiste por eso. Yo los conozco a ustedes y ya me imagino las caras que le fueron a poner. Eso sucedió con Pablo. Si vas a Hechos 7, dice, cuando mataron a Esteban, fueron y le presentaron el manto de Esteban a Saulo. Y comienza el capítulo 8 diciendo, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. El asesino que patrocinó la muerte de Esteban, que fue la razón de que ellos se fueran de Jerusalén hacia Antioquía, estaba entrando a las puertas de la iglesia diciendo, hola, ¿cómo están? ¿De qué café venden? Imagínense, de verdad imagínense eso. Y tú y yo no podemos perdonar a quien nos saluda de una manera que no nos gusta.
Y tú y yo no podemos perdonar que venga alguien que no se viste como a ti te gusta. Y tú y yo no podemos prestar atención a lo que el Señor está haciendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos distraídos con otra cantidad absurda de trivialidades. Y ahí están los cristianos fieles y piadosos al Evangelio, perdonando a la razón de por qué fueron perseguidos y por qué asesinaron a Esteban. ¡Wow! Si eso no es la evidencia de la gracia de Dios, entonces no sé qué es. Oye, pues es que hace 10 años, una vez dijo no sé qué cosa de mí. Te voy a decir algo, de verdad, entre ustedes hay gente que me conoce a mí desde hace 20 años o 30 años, no lo sé. Y yo todavía me he encontrado con prejuicios de, deberías de ver el Ches, ya es pastor. ¿Tú crees que el Ches es pastor? ¿De verdad? No, y te voy a decir algo, la neta, a mí, gloria a Dios, que tienen un par de pastores que esas cosas se nos resbalan, hasta risa nos da. Hay pastores a quienes sí les afecta, y hay suicidios de pastores, y hay suicidios no nada más de pastores, de otras personas en comunidades, por el juicio que se pone sobre ellos, porque cometiste un error y nadie te pudo perdonar. Gente se tiene que salir de iglesias porque no se les pudo perdonar. ¿Qué estupidez es eso? Porque aquí vemos la primera iglesia donde nadie que tenía un trasfondo cristiano, ustedes no estaban acostumbrados a la Santa Cena, no estaban acostumbrados a bendiciones hermano, buen día, no, eran puros gentiles que no conocían el Evangelio y mezclados junto con algunos creyentes, fue una iglesia que pudo perdonar a Pablo, y no nada más perdonarlo, sino incluirlo. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía a los discípulos. No puedes llamarle cristiano a alguien que no sea un discípulo de Cristo, ¿ok? Ya voy a terminar, me faltan 3 puntos, no, me falta un punto, pero ya voy. Es que a mí Antioquía me apasiona mucho. Entonces, si la Biblia dice que a los discípulos, palabra clave, discípulos, es decir, no simpatizantes de domingo, sino hombres y mujeres que habían dicho, hey, Señor, tú eres el Señor y yo soy tu sirviente. Tú eres Dios y yo me rindo delante de ti, someto mi carne, mi corazón, mis deseos a ti, Señor. Esos eran discípulos que decían, yo voy a seguir a Jesús. A esos discípulos que antes se les habían llamado la secta de los nazarenos, también en Hechos se puede encontrar ese nombre. A esos discípulos que les habían llamado los protestantes, los hermanos, ahí en ese momento se les estaba llamando cristianos por primera vez. ¿Y qué crees? Para ellos era un motivo de orgullo. La palabra literal significa de pertenencia a. Entonces estás hablando de cristianos, estás hablando de pertenecientes a Cristo, la gente de Cristo, el grupo de Jesús, como lo quieras llamarlo. Pero para los demás en la ciudad, o sea, para la gente alrededor de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Antioquía, era una burla. Era como decir, ay, los cristianillos. Ay, mira esos cristianitos otra vez. Si hemos de ser una central de gracia, hemos de estar dispuestos a que nos digan, ay, mira estos cristianillos, ay, mira estos que siguen a Jesús. ¿Y qué crees? Gloria a Dios por eso. Pero lo que quiero decir es, una evidencia de la gracia era la firmeza en la fe y en el Evangelio. Y si no me importa que te burles de mí y me pongas nombres, al contrario, qué chido, se va a registrar para toda la vida en las Sagradas Escrituras, que aquí me empezaron a decir cristiano. Había firmeza. Entonces, había una relación, había aspectos relacionales, había perdón y misericordia, había inclusión, había diversidad, había cuidado, discipulado, había firmeza en la fe. Ahora, dice aquí también que enseñaban a las multitudes. Yo déjame preguntarte una cosa, ¿tú crees que Pablo y Bernabé la iban a armar solos y algunos de los hombres que estaban ahí, que eran de Cirene también y de Chipre, la iban a armar solos? Claro que no. Si había multitudes escuchando, quiere decir que la iglesia estaba trabajando en equipo. Y entonces la familia A te recibía, la familia B te daba un café, la familia C te dirigía en alabanza, la familia D te predicaba el evangelio. Pero había un trabajo en equipo. Entonces era una iglesia que una de las evidencias de la gracia también era esa. Quiero preguntarte algo, de verdad, en serio. Si tú estuvieras en Antioquía en ese momento y la gente alrededor
te pudieran analizar, dirían que eres un cristiano, que eres perteneciente de Jesús, del grupo de Jesús, o que nada más eres un simpatizante de Jesús. ¿Hay evidencias de la gracia de Dios en tu vida? Porque la evidencia de la gracia de Dios en la iglesia solamente va a ser, fíjense bien, la evidencia de la gracia de Dios en la iglesia solamente va a ser el conjunto de la evidencia de la gracia de Dios en nuestros corazones. Si no hay creyentes fieles al Señor, apasionados por Cristo, no va a haber iglesia apasionada por Cristo. Así de sencillo. Entonces, si alguien te pudiera analizar hoy, diría, sí, es una cristiana, es un cristiano perteneciente al grupo Jesús. O diría, no, pues lo he visto en la iglesia, pero acá, olvídate, cómo trata a la gente, cómo habla de los demás. Y ahora, por favor, déjame decirte algo, no tienes que ser perfecto para ser un cristiano, de verdad no. Aquí no dice que los discípulos perfectos se les llamó cristianos, no. Pero creo que es diferente decir, hey, soy materia en proceso, y de verdad estoy siendo mejor o buscando del Señor ser mejor, a decir, pues soy imperfecto y si quieres, bueno. Es muy difícil decir, estoy mejorando, a decir, no estoy mejorado y siempre quiero estar así. Entonces no tienes que ser perfecto, pero también no te estanques en mediocridad, sino busca que las evidencias de la gracia de Dios estén siendo visibles. Familia, ¿cómo ser visible la gracia de Dios? No es a través de un nombre, no es a través de decir, predicamos la gracia de Dios, no es a través de un concepto, es a través de nuestras vidas, el reflejo del Evangelio en nuestros corazones, lo que se siente cuando llega la gente aquí, si te sientes aceptado, si te sientes valorado, si pueden predicarte el Evangelio de Jesús. No una charla motivacional de conferencia para empresas, sino el Evangelio de Cristo diciendo, hey, necesitas arrepentirte de tu pecado. De verdad, todos los días, el Evangelio no es para una vez, es para todos los días. Si pon tu fe en Jesús y deja que Jesús te transforme a través de la palabra, a través de la comunidad, a través de tu devoción, deja que Cristo haga la obra en ti. Él es el Señor de tu vida. Él es el que trae salvación. Él es el que te hace nacer de nuevo. Él es quien te perdona. Él es quien te da identidad. Ok, punto número 3. ¿Cómo hacer de esta una central de gracia? Valorando y respondiendo la voz de Dios. Continuamos en el versículo 27. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto, como diciendo Lucas, y esto de verdad ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Entonces, si tú vas un par de capítulos adelante, en Hechos 13, tú vas a ver que empieza Lucas diciendo que en la iglesia de Antioquía había diferentes gobiernos, o sea, era un gobierno multigobierno, es decir, había varios ancianos y además cada anciano tenía dones diferentes. Entonces tienes diversidad y pluralidad de ancianos y de dones diferentes entre el gobierno de iglesia. ¿Sí? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Había la apertura para los dones que Dios había dado a cada uno en la iglesia. Entonces, ¿cómo poder ser también una central de gracia si valoramos y respondemos la voz de Dios? ¿A través de qué? De gente que tiene un don para enseñarnos. Y con don profético no estoy hablando de adivinar el futuro. Por favor, olvida de eso. Profeta es aquel que habla de parte de Dios. Y hoy en día tenemos la escritura con la cual podemos recibir de parte de Dios su voz. Pero hay apertura para no nada más oír, sino decir, sí, creo que tengo que dar evidencias de la gracia de Dios en mi vida más. Es decir, que estas cosas te redargullan, que haya apertura a su voz en tu corazón. Porque si vienes y escuchas, pero se te olvida todo y no haces nada, entonces, ¿de qué sirve? ¿No? Pero bueno, había esto y además había una respuesta. Porque dice el versículo 29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Es decir, viene Ágabo, se levanta y dice, hey, yo quiero profetizarles, va a venir una hambruna en Judea, va a pasar esto. Obviamente muchos de ellos eran de esta región. Entonces dijeron, hey, si el Señor nos está hablando y nos está exhortando a esto, tenemos que responder a eso. No fue como de, no, muchas gracias mi Ágabo, vamos viendo si sucede. Si les da hambre, les mandamos lana. Si no, pues no. ¿No? O bueno, lo pensamos y lo oramos un par de meses. Vamos a orarlo.
no, pues en un par de meses a lo mejor ya se murieron de hambre en Judea, ¿no? Sino que ellos dijeron, sí, Señor, lo creemos. Y entonces me encanta porque dice que conforme a que cada uno tenía, es decir, la generosidad neotestamentaria, y les hemos hablado mucho de eso. No se trata de ser una central de gracia que hablamos del dinero. Oye, ¿ya diezmaste? Porque si no, no puedes cantar, Adriana. ¿Está bien? Ok. De hecho, eso sí es en serio. No se trata de eso. Se trata de decir, la Biblia nos enseña que aunque Jesús no dijo, el diezmo se ha acabado, no estamos bajo esta ley, sino estamos bajo una invitación a ser generosos de corazón. Y es lo que la iglesia en Antioquía, aparte de todo, también hacía. Cada uno de acuerdo a lo que tenían, donde había paz, donde el Señor te había puesto, decía, yo participo y respondo a la voz de Dios. Ahora, en este preciso momento se está hablando de un tema de generosidad, pero no se trata de que respondamos siempre con dinero, ¿no? Sino también con tu servicio, tu tiempo, tu esfuerzo, tus palabras de ánimo a otro hermano. No esperes que todo venga del pastor, o de Jorge, o de mí, ¿no? O de algunos líderes. No esperes que, ay, ¿por qué Sergio no me has mandado un mensaje? Mándale un mensaje tú a Sergio. Oye, le quiero animar a mi hermana en la semana. Mándale un mensaje a tu hermana, invítale un café y dile, oye, aquí estoy respondiendo a la voz de Dios que me dijo que haya evidencia de la gracia de Dios en mi vida. Quiero decirte, aquí estoy, te amo, ¿cómo puedo servirte? Respondemos. El punto es que valoramos y respondemos a la voz de Dios. No nada más valoramos y ya. No, valoramos y respondemos. Si el Señor te está llamando a algo, como la iglesia de Antioquía lo hace. 29. Los discípulos, conforme cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. 30. Y acabamos. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Wow. De verdad, qué increíble. ¿Qué tiene todo esto que ver con Central Gracia? Ches, gracias por hablar una hora acerca de puras cosas. Están ahí, no entendí nada. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? No vamos a llegar, familia, como iglesia, a ningún lado si somos cristianos. No vino mi tocayo Armando, pero como dice mi tocayo Armando, cadochos. De cada 8 días, cristiano de domingo. No vamos a llegar a ningún lado si no aplicamos lo que hemos aprendido de lo que verdaderamente es la gracia de Dios. No un concepto predicable que hemos escuchado por años, sino algo como lo que Bernabé vio, algo que se nota, se siente, hay evidencias por el perdón que hay entre nosotros, por la aceptación que hay, por la firmeza en el Evangelio, por la expresión de decir, Jesús es el Señor en mi vida, en domingo, en todos lados. Si no hay esas evidencias, no había religiosidad, no había juicio. ¿Eres gentil? Bienvenido. Ah, antes eras politeísta y adorabas otros dioses. Bienvenido, ¿no? No era como que nada más judíos aquí, judíos only, ¿no? No, sí había apertura para otros. Con esto quiero terminar, familia. Si queremos ser una central de gracia, si queremos que esto que está en Antioquía verdaderamente sean los planos con los que construimos esta casa, si lo vamos a adoptar como Dios nos habló hace algunos años, esta iglesia realmente fue replantada a finales del 2018. O sea, no a principios, a finales. Tenemos 2019, 2020, 2021 y 2022. 4 años, de los cuales 2 años en pandemia fueron un reto. Intercámbiate de edificio, pierde la mitad de la gente, luego regresa, abre otro nuevo edificio. O sea, ha sido todo un reto. Pero tenemos 2 clavos en nuestro corazón de la escritura del Señor. Zacarías 8, que hay promesas de Dios para que un remanente reconstruya un templo donde va a haber gozo, donde va a haber paz, donde va a haber todas las edades sirviendo y recibiendo del Señor. Y Antioquía en Hechos 11, donde los cristianos son fieles al Evangelio, predican y viven el Evangelio, dan evidencias de la gracia de Dios y escuchan la voz del Señor y responden a eso. La iglesia de Antioquía en el Nuevo Testamento representa los planos con los que queremos construir y vivir en Central Gracia. Una familia donde orgullosamente nos llamen cristianos. También porque creemos y sometemos nuestras vidas a la premisa que Jesucristo es el Señor. Una familia diversa, multicultural, de todas las edades y contextos, donde recibimos a todos ministrando y predicando fielmente el Evangelio de Jesús. Queremos ser una central de gracia donde la gracia de Dios no es un concepto o
un título bonito nuestro nombre, sino un ambiente tangible, donde las evidencias impacten a otros por el perdón, el amor y la fe que nos caracterice como resultado la obra de Dios en nosotros, sometiéndonos a la autoridad de la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo a lo que sea que hagamos con generosidad y disposición. Así es como hacemos una central de gracia. Padre, muchas gracias por tu palabra el día de hoy.